Además de comprender, se propuso para esta sesión en línea revisar un par de ejemplos acerca de entrevistas, digamos uno positivo, uno bien hecho y uno negativo. El positivo es esa entrevista que el mismo Bourdieu conduce con dos jóvenes del norte de Francia, como yo les decía. Entonces un poquito el ejercicio es leer esas entrevistas que además son más rápidas y más amables y más fáciles de leer que el texto teórico, y ver si ustedes pueden identificar algunas de estas problemáticas de las que él habla y también las estrategias para dar cuenta de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta entrevista es muy evidente la cuestión de la asimetría con el ejemplo que yo ya había dado, ¿no? O sea, con la edad. Aquí Bourdieu está solo y entonces Bourdieu se acerca a estos dos jóvenes que son mucho más jóvenes que él y que además pues tienen unas vidas muy diferentes. Y lo que trata un poquito es de que le cuenten. Yo elegí esa entrevista en particular no solo porque son jóvenes y a lo mejor algo de eso les sonaba, sino también por las características de esos jóvenes que a lo mejor pueden tener resonancia, por supuesto, en sus vivencias personales, pero también, digamos, en nuestro propio contexto, dado en dónde está nuestro plantel y todo, ¿no? O sea, ya que nuestro plantel está en Cuautepec, porque estos chicos viven en un barrio francés difícil, digamos, o sea, hasta un barrio que por el resto de la población es considerado como feo, y ellos en particular, les dice ahí Bourdieu, pues además viven en unos edificios que son como feos entre lo feo, o sea, donde la gente no le gusta entrar y no le gusta, pues incluso pues su existencia misma les disgusta, por decirlo de alguna manera. Entonces Bourdieu empieza a platicar con estos chicos y si ustedes se fijan, bueno, acá ya hablando más de la cuestión esta de la escucha atenta y activa, vean cómo plantea las preguntas Bourdieu, cómo les regresa a lo mejor algunas de sus aseveraciones, pero como preguntas. Por ejemplo, eso muy al principio de la entrevista se ve cuando ellos dicen, ¿no? Que porque están ahí afuera, o sea, además estos chicos que ya no caben en ningún lado, los corren de todos lados, ¿no? A todo mundo se le hace que son peligrosos o delincuentes o no sé qué, ¿no? O sea, que dicen que a veces están parados ahí en las noches y los vecinos chillan, ¿no? Bueno, así lo tradujeron, pero digamos, podría ser, pues los vecinos se quejan o algo así, ¿no? Y si ustedes se fijan, Bourdieu convierte eso en preguntas, ¿no? O sea, de pronto les dice, pero ¿por qué chillan? ¿No? O sea, pero ¿de qué se quejan? ¿Y qué les dicen? ¿Y cómo se los dicen? Y más adelante regresa, por ejemplo, bueno, pero esos que chillan, ¿quiénes son? O sea, ¿quiénes son los que chillan? Entonces, si se fijan, lo que va haciendo con ese tipo de preguntas es tratar de que ellos describan de una manera más amplia ese contexto, que a lo mejor sin la descripción amplia, pues nada más es decir, estos chicos son problemáticos o tienen problemas hacia adentro de los espacios en los que viven e interactúan. Él trata de que en ese encuentro, en esa conversación, ellos describan con mucha mayor amplitud. Y si se fijan también con el tiempo, o sea, conforme se va desarrollando la entrevista, él va tratando de que hablen no solo para este tema de la complejidad, de otras personas que están metidas ahí, o sea, si se fijan empiezan a hablar de las familias, de los vecinos, de los porteros de los edificios, de, no sé, de las personas que van con ellos a la escuela, empiezan a hablar de más, también tratan sobre todo de repente hablar acerca de sus propias vivencias, ¿no? De profundizar en su propia existencia, ¿no? De manera que estos chavos comienzan a cobrar espesor, ¿no? O sea, a cobrar unas dimensiones que a lo mejor de entrada desde nosotros nada más viéndolos por primera vez pues no están ahí, ¿no? Entonces ya no ves solo al chico problemático, al pandillero, al ladrón, digamos, ¿no? Sino que lo ves con otras problemáticas que, digamos, no solo él ejerce o lleva a cabo, sino que lo aquejan, o sea, problemas que lo aquejan en su vida, ¿no? Por ejemplo, todas las problemáticas escolares, o como en el fondo siento como que en ningún ámbito, o sea, no hay un trabajo chido que les dé estabilidad, las escuelas funcionan de manera que los van rebotando, ¿no? Y acaban
o en peores escuelas o dejando la escuela o las cuestiones deportivas y están todas mal planteadas, entonces como que no generan sentido en ese contexto en particular. Pero bueno, ya no me quiero extender mucho más, pero igual en sus controles ustedes pueden decirme un poco más acerca de las estrategias, de las formas de preguntar, qué les llama la atención de los temas, etcétera.